Quédate en este episodio para que sepas cómo vas a tener que solicitar tus facturas y qué uso de CFDI vas a tener que proporcionar. Hola arpeos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, aquí viendo estos temas, cambios que va a haber con tema de facturación, han sido temas muy sonados durante estas últimas semanas y no podíamos dejarlo pasar. Sí, en realidad, como recordarán, ya tenemos varios episodios Es correcto. de que hablamos con Fer Lechuga acerca de cómo iban a afectar estas reformas en facturación, pero cada vez estamos más cerca del plazo, dirían por ahí que no hay plazo que no se cumpla, y cada vez estamos más cerca del que va a ser en teoría el plazo de la autoridad y necesitamos saber cómo está funcionando el día de hoy todo este nuevo tema de facturación. Sí, hemos visto diferentes noticias, diferentes memes respecto a esto de la constancia que es, cómo pido una constancia con todo en el SAT, en fin. Ahorita vamos a hablar como cuál es la realidad que nosotros como contadores y como contribuyentes hemos visto en el tema de cómo está funcionando esto de las adecuaciones que están haciendo las empresas para el tema de la facturación 4.0, además de los usos y las recomendaciones generales que les podemos dar para que recordemos, a partir, en teoría, del 1 de julio. Interrumpo de manera inusual el episodio de esta semana y es únicamente para comentarles que cuando grabamos el episodio, pues el tío SAT no había hecho ninguna publicación. Fue así que el 8 de junio el SAT publicó en redes sociales y en medios oficiales que se haría una prórroga para la entrada en vigor del 4.0 en tema de facturación e iniciaría el 1 de enero del 2023. Entonces ya lo saben, aún todo este año podremos utilizar versión 3.3, ir pues como preparándonos aún más para el tema de los datos y requisitos que nos pide la versión 4.0 y así en el siguiente año estar preparados para esta nueva facturación. Nada más importante era mencionar este dato y pues nada, regresamos a la programación habitual. Básicamente la primera mitad del episodio va a ser chisme y la segunda mitad va a ser útil por el tema de los usos. La verdad es que va a ser un tema complejo para ustedes al solicitar la factura y para nosotros al saber qué efecto darle. Es correcto. Pero bueno, ¿qué es lo que has notado que ha estado cambiando el SAT para hacer en teoría más sencillo esto? Pues mira, básicamente con este tema de las nuevas disposiciones en temas de facturación, lo que ha solicitado generalmente donde se ha visto más afectado es el tema de el timbrado de nómina, ya que recordemos que uno de los datos obligatorios que van a tener las facturas va a ser el domicilio, en específico el código postal que tú como contribuyente tengas registrado en el SAT. El facturador o la página del SAT hará una validación de que ese código postal sea el que tienes en el SAT. Si no es correcto, no vas a poder emitir tu factura. A igual que otro dato que valida es el nombre, que venga tal cual, puntos y ya, básicamente. Sí. De cómo viene en tu constancia. Entonces, ahorita lo que han estado pidiendo muchas partes de recursos humanos. Y el régimen fiscal. Y el régimen fiscal, lo que han estado pidiendo recursos humanos de las empresas o los mismos patrones es que los trabajadores les den una constancia de situación fiscal para que revisen y puedan validar que la información que tienen en su sistema pues sea el correcto. ¿Cuál es el problema? Que imaginemos en personas que han trabajado sí de manera formal, pero que los inscribió al RFC un patrón y que tienen el domicilio de cuando vivían en Puebla y ahora están viviendo en Monterrey. Sí. Realmente es que nadie, por cultura fiscal, pues nos habíamos preocupado por el tema de tener actualizado nuestro domicilio fiscal ante el SAT. Porque dices, pues yo nada más necesito que me des mi recibo de nómina, mi pago, y pues tú para que lo puedas deducir como patrón. Ahorita hemos visto filas enormes en todas las oficinas del SAT, en cualquier estado de la República, porque todos están buscando su constancia de situación fiscal. Sí, justamente el día de ayer fuimos al SAT y estábamos viendo que la fila fácil era de 50 personas. Y aunque en realidad es un trámite sencillo, porque nada más se acercan y piden su SAT, en lugar de su constancia de situación fiscal,
Pero aunque nada más se acercan a pedir el documento y es un trámite que no dura más de 5 minutos, pues la realidad es que si ya son 10 personas, pues ya es bastante. Y estamos hablando de Querétaro, donde en teoría relativamente cercanas tenemos 3 oficinas del SAT, que es San Juan del Río, Bulevares y Centro. Digo, los que sean de Querétaro lo entenderán, pero tenemos 3 oficinas para atención al contribuyente. Hay estados donde nada más tienen una. Ujú. Entonces, es un poco complicado porque evidentemente todas las personas van a necesitar su constancia de situación fiscal, van a tener que ir al SAT porque muchos no tienen contraseña, fiel ni nada por el estilo. Y al hacer eso, pues bueno, es justamente cuando se hacen las filas de 50 o más personas. Sí, y recordemos que hay distintas formas de recuperar o tener tu constancia de situación fiscal. Sin embargo, no todas son tan eficientes. O sea, ahorita voy a mencionar, creo que todas, espero que no se olvide ninguna. Ujú. Una es llamando al número del SAT en la opción 3. Ahí te van a dar tu constancia. En teoría, es un poco más rápido porque únicamente te piden tu CURP y un correo para donde te la van a enviar. Hay otro donde hay un chat en donde tú Ujú. puedes pedirla. Pero aquí está muy interesante porque es como adivina quién. Tienes que decirle, dime en qué año te diste de alta, cuándo, cuál es el código postal o el correo electrónico que en teoría tú tienes registrado en el SAT. Entonces, si tenías el correo de hace 40, bueno, no 40 años, hace 10 años, de cuando estabas en la secundaria y pusiste ese, la primera El vez que te Moxo. inscribiste, exactamente, y es la primera vez que te inscribiste en el SAT, pues claramente a lo mejor ya no tienes la contraseña o ya ni siquiera existe ese correo. Entonces, el otro es por SAT ID, Ujú. que lo que hemos visto es que sí funciona, pero la verdad es que siempre está sobresaturado. Entonces también es un tema de que tal vez en la tarde no funciona tan bien y pues vuelve más complicado el estar haciendo tu trámite de SAT ID a las 2 de la mañana a ver si es que funciona la página. Y bueno, el otro es el tema de las citas. Bueno, el tema de ir a las oficinas, perdón. Sí, o bien la más sencilla y que es la menos probable porque a nadie le interesa tanto este tema, es que tengan la contraseña o la fiel. Ujú. Son 5 opciones de las que pueden obtener este documento. La realidad es que al día de hoy, digo, siempre ha sido importante. Yo ya les había comentado en episodios pasados que soy un teto y tengo en mi carpeta de Google Drive documentos personales Ujú. escaneados por cualquier cosa. Ya sea mi acta de nacimiento, mi CUR, pasaporte, todo está escaneado ahí. Pero la realidad es que al día de hoy también ya va a ser necesario que tengamos nuestra constancia de situación fiscal de preferencia actualizada Ujú. en nuestros documentos personales de cajón. Sí. Porque cada vez nos la van a estar pidiendo más, ya sea que, por ejemplo, vayamos al médico y queramos obtener factura para nuestras deducciones personales si son asalariados, ya sea nosotros como profesionistas que normalmente pedimos las facturas. Digo, en nuestro caso es un poquito más sencillo porque pues, somos contadores. Ujú. Sabemos obviamente de memoria todos los datos que tenemos en el SAT, pero para ustedes que tal vez no están tanto en contacto, sí vendría bien que lo puedan tener en su correo para que justamente nada más le den reenviar y ya. Ujú. Sí, también la realidad es que va a ser más cuando estés dando el tema de que tengas ingresos por facturación, que te van a estar pidiendo constantemente, o sea, literalmente mes a mes, vas a tener que estar sacando tu constancia de situación fiscal, porque te van a decir, oye, no, ya fue del mes pasado y no sé si ya cambiaste tu domicilio fiscal, entonces necesito que me mandes una actualizada. Entonces también va a ser algo muy recurrente que van a tener que saber cómo obtenerlo. Porque, o sea, al final de cuentas, el tema de tener un domicilio fiscal actualizado sí es obligación de nosotros como contribuyentes, pero también siento yo que no existe un mecanismo tan fácil para hacer un cambio. O sea, por ejemplo, lo puedes hacer con firma electrónica únicamente, eso es lo primero, o yendo a la oficina, aún así con cita, para que te hagan tu cambio de domicilio. Entonces también no lo hace tan sencillo para cualquier persona común y corriente el tema de cambiar su domicilio para que esté actualizado. Sí, digo, el SAT está brillando por su ausencia en este tipo de reformas que está aplicando porque en teoría, por ejemplo, están trabajando los sábados para también poder dar las constancias de situación fiscal. La realidad es que también ayer lo estábamos platicando Arturo y yo y sentimos que cada vez hacen un poquito más engorrosos los procesos. Si recuerdan en nuestro episodio de reformas fiscales, hablábamos de que ahora va a ser
obligatorio, entre comillas, para las personas de 18 años tener su RFC. Ujú. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Que si deben de tener su RFC, entonces tienen que sacar una cita para la inscripción. Al sacar la cita para la inscripción, actualmente ya no es nada más el que te otorguen el RFC, sino que hacen 2 trámites. Te dan tu RFC y aparte tu firma electrónica, lo cual hay una estrellita al SAT. En lo que está mal es que si de por sí se le está sufriendo con generación de firma por primera vez y renovación de firma en las citas, pues obviamente con este nuevo trámite que también requiere de todos esos aparatos de huellas dactilares, de iris, tomar la foto, etcétera, es mucho más complicado conseguir una cita para darte de alta en el SAT como persona física. Sí, ya que recordamos también que antes la inscripción en el RFC de personas físicas lo puedes hacer en línea, sin necesidad de ir a una oficina y nada. Tú decías, hoy quiero ser adulto independiente porque voy a empezar a trabajar y me pidieron mi RFC, lo hacías en línea. Al día de hoy no hay forma, o sea, literalmente no hay forma de que puedas tener un RFC sin necesidad de ir a la oficina del SAT. Entonces también lo hace más engorroso y lo hace más complicado porque un trámite que a lo mejor hacías en internet en 10 minutos, ahora en promedio, porque lo vimos así ayer, de hecho, con la cantidad de trabajo que tiene el día de hoy el SAT, es aproximadamente de 1 hora, hora y media, más o menos, en que te entreguen tu RFC y ahora también tu firma electrónica. Y en realidad está bien que te estén dando la firma electrónica. O Sí. sea, eso creo que les va a ayudar a muchas personas porque si lo vemos en temas de edad, pues una persona de 18 años puede estar en la carrera y al finalizar la carrera para tener tu cédula profesional te van a pedir la firma electrónica. Está perfecto. Pero ahí caemos en varios temas de entrada, que no se te olvide actualizar la firma. Ajá. Bueno, renovarla Que no se te olvide la contraseña. de entrada. Y la realidad es que si bien está bien que te estén dando la firma, pues están haciendo muchos más lentos los procesos para todas las demás personas que tal vez sí le van a dar un uso inmediato a esa firma. Es correcto. Entonces, pues bueno, esto nuevamente ya fue aquí como una queja que teníamos, pero en realidad creo que es como básicamente todo lo que ha estado haciendo el SAT para en teoría hacer más ligero este proceso. Ah, se me olvidaba. Sí existe una forma de que puedas tener tu RFC sin que tú vayas a la oficina, pero dependes de que la empresa en la que vayas a comenzar a trabajar, o sea, si vas a ser freelance, a fuerza tienes que ir a la oficina. Ujú. Pero si vas a entrar a trabajar en una empresa, dependes que la persona que sale encargada de recursos humanos o de contabilidad en esa empresa quiera ayudarte a que obtengas tu RFC. ¿Por qué? Porque lo tienen que hacer a través de mi portal, tienen que llenar un layout para poner ahí los datos de las personas de las que van a solicitar los RFCs y solicitarle al SAT de la manera más atenta que haga esa alta y se pueden tardar hasta 10 días hábiles o bien tardarse mucho más. Ujú. También. Entonces, pues ahí es un problema porque 10 días hábiles casi es lo de una quincena. Sí, claro. Tendrías que saber como 2 quincenas antes de que vas a contratar a alguien por si no tiene RFC, entonces solicitar el RFC. Sí, la verdad es que lo hace más complicado para todos. O sea, también estamos ahorita en una experiencia con una persona que es freelance que le dijeron, ¿sabes qué? Te pagamos este primer pago, lo hacemos como a mediados de mes, no tenemos problema. El segundo pago, que era a finales de mes, se lo estaban comprometiendo por decirle, oye, es que no puedo sacar dinero si no tengo un comprobante fiscal tuyo. Entonces, sí vuelve para todos y sí frena un poco el tema de la economía, porque dice, si no tengo una factura, no te pago. Uh-huh. Entonces, sí vuelve histéricos a todos. Esa es la realidad. Nos vuelve, pues, o sea, nos pone en una tela de necesito conseguir mi firma electrónica a como dé lugar. Y también se genera a esto que estaba evitando el SAT, el tema de vender citas, porque sigue siendo malamente un gran negocio para muchas personas. O sea, las venden carísimas. La realidad, y es que sépanlo bien, no los pueden despedir si no tienen su SAT, su constancia de situación fiscal. Es un dato que va a necesitar el patrón para poder emitir sus recibos de nómina y que para él sea deducible. La realidad es que no se reformó la Ley Federal del Trabajo para decir que si no les entregas tu constancia de situación fiscal, te tienen que despedir. Uh-huh. Entonces, en teoría tampoco les pueden frenar pagos, no pueden hacer pues mucho en ese aspecto, pero pues tampoco sean mala onda con sus patrones
y sí échenles la mano con la constancia de situación fiscal. Sí, solo ser empático. O sea, básicamente aquí es importante como mencionar, porque también esta noticia de si no das tu constancia, no te van a pagar tus patrones, es porque en la Ley Federal de Trabajo menciona que si no, tú como trabajador no aportas documentos necesarios para tu contratación, que ahora también la constancia va a ser un documento necesario para las contrataciones, sí te pueden parar el tema del pago. Pero ahí, ¿qué es lo que pasa? Entonces, vamos a verlo así. Esa analogía ya a lo mejor estuvo en redes sociales. El patrón decía, si no me das tu constancia, no te pago. El trabajador iba a buscar su constancia y todo bien. Sale el SAT a decir, no te pueden detener tus pagos. Si no te pagan, vete a quejar con la Comisión Nacional para la Defensa de los Trabajadores y ellos van a poder interceder en contra tuya. Entonces, ya dice el patrón, pues si no, dice el trabajador, si no le entrego mi constancia a mi patrón, no va a pasar nada, me puede seguir pagando. Y es correcto, te tiene que seguir pagando, pero pues para él sí va a ser una carga de impuestos, va a pagar más impuestos simplemente porque no le diste tu constancia de situación fiscal. Entonces, aquí lo que nuestra recomendación y de todos los contadores es como, sean empáticos. O sea, entendemos que a nadie nos gusta ir al SAT porque siempre tenemos miedo. Siempre creen que cuando van al SAT los va a agarrar una persona y decir, oye, me debes impuestos. No va a pasar eso. Simplemente tómenlo tranquilo y pues entreguen ese documento. Obviamente también sus jefes tienen que ser empáticos en decir, oye, pues a lo mejor tienes que salir 2 horas antes porque sé que va a ser 1 hora para formarte y otra hora para que te den tu constancia. Pero son acuerdos que tendrán que llegar en este tiempo y más que estamos a 15 días aproximadamente de que empiece esta nueva versión de CFDI. Si tienen la fortuna de tener un contador cerca, probablemente los trae a raya con estos temas y al menos, por ejemplo, para mi familia ha sido muy sencillo porque yo tengo la fiel de la mayoría de ellos y nada más es de, oye, necesito una constancia y pues ya yo se la paso. Creo que en tu caso es lo mismo. Abrácenlos, apapachen a sus contadores, ya que les están haciendo este favor de que no se tengan que ir a formar al SAT, apapáchenlos tantito, cómprenles un gansito, lo que quieran, pero la verdad es que sí les están haciendo mucho más sencillo el trámite para que ustedes no tengan que ir a las oficinas del SAT. Es correcto. Entonces, después de esta otra vez sesión de terapia, que es muy bien compartirla con ustedes. Y que ya se está haciendo recurrente en este podcast. Al parecer este año va a haber mucha terapia. Vamos a hablarles básicamente ahorita de qué es lo que está pasando, porque si has pedido facturas, ya sean de tus deducciones personales o tú como emprendedor, empresario o dueño de negocios, algunas cosas ya están pidiendo, oye, ¿cuál es el uso de CFDI que le vas a dar? Bueno, siempre lo han pedido. Sí. Y ahora, ¿cuál es el régimen en el que estás? O te están pidiendo tu constancia para revisar el régimen. Esto es muy sencillo para las personas que solo tienen un régimen fiscal. Pero recordemos que hay unos que conviven, como por ejemplo ingresos por plataformas y RIF o actividad empresarial. ¿Qué tengo que hacer cuando pido una factura de algún consumible o de algún insumo que necesito y debo de decir qué régimen necesita mi factura? Es un tema. Como dice Arturo, hay regímenes que llegan a convivir, y, por ejemplo, en mi caso, como tenemos ARPA, pues yo tengo dividendos, tengo servicios profesionales, tengo actividad empresarial y sueldos y salarios. Ajá. Entonces, tengo 4 regímenes vivos en el SAT y yo tengo que decidir de cada factura que me den a qué régimen lo voy a mandar. ¿Por qué? Porque nosotros la lógica que le hemos podido encontrar a esto es que con eso el SAT va a poder saber de todas tus áreas de negocio a qué lo estás mandando para saber si sí le estás pagando los impuestos pues correctos. Y es que en estricto sentido recuerden que nosotros no podemos deducir algo a lo que no nos dedicamos. Por ejemplo, aquí ya me estoy ventilando, pero pues nosotros hacemos contenido digital, que es esto. Y si yo quisiera comprar un micrófono, en estricto sentido como contador, no es posible. Pero como creador de contenido, porque pues efectivamente hacemos el podcast, sí es deducible. Entonces, tenemos que tener súper claros cuáles son nuestras áreas para ingresar, para obtener ingresos, porque con base en eso va a ser qué va a ser deducible para nosotros, pero también cuál va a ser el uso de CFDI y el régimen al que lo vamos a asignar. Es correcto. Sí, por ejemplo, aquí voy a poner ejemplos como muy claros como de qué puede pasar. El ejemplo que les mencionaba, régimen de plataformas y régimen de incorporación fiscal, que son regímenes que al día de hoy pueden convivir. ¿Qué es lo que pasaría? Al día de hoy,
porque así de hecho viene en resolución miscelánea. Ujú. Te dice que si tú tienes ingresos por plataformas y por RIF o actividad bueno, no, solo dice RIF, ¿no? Creo Donde que le sí. haces un prorrateo. Haces un prorrateo de tus gastos. ¿Qué tiene sentido? Ujú. Para todos tiene sentido porque dices, pues sí, obtengo ingresos de dos diferentes regímenes que pagan impuestos de diferente forma, pues sí tengo una forma de prorratear este tipo de gastos, como si estoy en un restaurante, el tema de alimentos, el tema de desechables o el tema de cualquier otro servicio que necesite para ingresos por RIF y por plataformas. Al día de hoy, con esta reforma que va a existir, vas a tener que decidir a cuál te conviene más, entre comillas, o a dónde se identifica más tu gasto. Voy a poner un ejemplo en el tema de desechables. A lo mejor, sí, cuando van a tu restaurante y se van a llevar algo para llevar, de que no se acabaron el alimento ahí, pues sí le vas a dar un desechable y se lo van a llevar. Pero en estricto sentido, si tienes ingresos por plataformas, todos los contenedores, pues se van a identificar más con tus ingresos por plataformas. Entonces, cuando compres desechables, le vas a decir, no, pues que se vaya a ingresos por plataformas, aunque en estricto sentido, en el uso diario, si utilices uno que otro para tus otros ingresos. Sí, esto está muy mal implementado de nuevo por parte del SAT, porque justamente creo que no se pone a ver este tipo de variables. Uh-huh. Vamos a pensar, yo me dedico al arrendamiento y aparte tengo la oficina. Si compro una cubeta de pintura para la oficina y me sobró tantita y la quiero utilizar para la casa que rento, o sea, ahí cómo voy a poder hacer una división. En estricto sentido entiendo que va a ser mantenimiento para la oficina y aparte pues ya se va a perder y ya se va a poder utilizar en el arrendamiento, pero en realidad de todas formas no le está dando una realidad clara al SAT de para qué se está utilizando cada uno de los gastos que estamos haciendo. Y que además ya en la práctica, y esa es la finalidad que nosotros creemos que va a ser, es fácil hacer como cruces de, tú ganas ingresos por actividad empresarial, tienes ingresos de 100,000, todas estas facturas de gastos dicen que el uso es para la actividad empresarial, que suman 80, pues yo creo que tu utilidad es 20 y tienes que pagarme impuestos sobre esos 20,000. Es una forma de fiscalizar casi express porque son puros cruces con sus algoritmos que ya tienen al día de hoy. Creo que es algo muy sencillo porque recordemos que también cuando inició esta administración de Andrés Manuel, corre mucha gente del SAT. Uh-huh. Entonces no tiene muchas personas para hacer auditorías. Sí. Esta es la forma de aplicar tecnología al tema de fiscalización que creo que está muy bien, pero mal implementado nuevamente. O sea, porque, recordémoslo así, agregó campos obligatorios que ya desde hace 2-3 años ya no eran obligatorios. Sí. O sea, antes decían, con tu puro RFC, con eso puedes facturar. Era una chulada. Era muy fácil. O sea, porque a lo mejor lo que sea, no sabías el domicilio, o lo que sea. Podías poner el que quisieras. Al día de hoy tienes que tener muy presente tu constancia y decir, a ver, que sí sea, mi nombre es M.A. Fernanda, pero en mi constancia me pusieron un punto, es M.A.Fernanda. Porque si no, no voy a poder timbrar mi factura, no voy a poder tener mi factura deducible, ya sea como deducción personal o deducción autorizada. Y en realidad esto nada más va a ser útil, por ejemplo, en estos casos donde mencionaba Arturo. Vamos a pensar un restaurante con un RIF que tiene justamente sus ingresos en RIF y en plataformas digitales. Pero para mi caso en específico, por ejemplo, les mencioné que tenía 4 regímenes donde está actividad empresarial y servicios profesionales. En estos 2 se va a perder. Uh-huh. Se va a perder porque cuando yo presente mi declaración anual, voy a tener que juntar mis ingresos por dividendos, por actividad empresarial, servicios profesionales y por sueldos y salarios. Y al final, todo forma un solo ingreso. Es correcto. Entonces, en realidad, todos mis gastos van a identificar con ese solo ingreso y no sirve de nada que el SAT me pueda decir, oye, es que fíjate que yo vi que en tu actividad empresarial generaste tanto, pero en tus servicios profesionales generaste tanto. Es tonto y no sirve de nada. Sí. Ahora también importante mencionar, esos son como puntos ya importantes que tienen que saber si eres una persona que está en el RIF o en Recico y tienes gastos de deducciones personales porque anteriormente los utilizabas. Al día de hoy, deducciones personales ya no van a ser, no los vas a poder facturar como deducciones personales. O sea, tendrás que darle, porque ahora quitan el por definir y ahora crean uno que se llama sin efectos fiscales. Uh-huh. Tendrás que usar ese por si quieres hacer comprobar tu deducción. Pero si estás en Recico y únicamente tienes ingresos por Recico o en RIF y únicamente tienes ingresos por RIF, pues no podrás hacer deducible tampoco deducciones personales. Que yo también
a mí algo que también platicábamos ayer que estábamos por el SAT, era el tema de, voy a explicarles básicamente otro tipo de ingresos que pueden tener las personas, que es cuando vendemos los bienes usados. Tengo esta mesa, voy a cambiarla y decido venderla y voy a ser un contribuyente cumplido que voy a declararlo, el ingreso, en mi declaración anual. Si esta mesa yo la vendo en 100,000 pesos, tengo una parte exenta, esa es la primera, y después puedo disminuir la parte de la comprobación del activo. Pero si no tengo una factura, porque soy únicamente sueldos y salarios, y no puedo facturar ningún otro gasto, nada más que deducciones personales, ya no puedes tener ya no puedes comprobar tu costo. Sí. A menos que le des un efecto sin efectos fiscales, pero justamente es eso, no tiene efectos fiscales. Y les está dando un ejemplo tonto, porque es una mesa, pero lo más común son los coches. Claro. De repente tú, como persona que recibe sueldos y salarios, vas y compras un coche, después lo quieres vender. En teoría, si no lo declaras, pues ya te estás ahí generando un problemita fiscal, ¿no? Porque pues el monto de un coche siempre, por lo general, es de más de 100,000 pesos. Claro. Y si no lo estás declarando, pues estás mal. Si lo quieres declarar, de entrada dependes de que la agencia, porque son súper mañosos, hayan puesto tu RFC y sí te hayan generado la factura bien. Pero en caso de que sí lo hayan generado, ahora, ¿qué uso de CFDI le pongo? Es correcto. Sin efectos fiscales. Pues, y no tiene un efecto fiscal, porque tampoco puedes ponerle inversiones, porque no te lo va a permitir el nuevo facturador. Entonces se vuelve un tema muy complejo para todos. O sea, yo sé que a lo mejor decir, no voy a declarar el ingreso de mi coche, pero si un día decides hacerlo, vas a tener un problemón porque no pudiste comprobar que ese coche es tuyo. Sí. La realidad es que hay como una tabla muy elaborada de cuál es los usos fiscales que puedes utilizar dependiendo de tu régimen fiscal. Pero, pues, no, o sea, está incluso muy compleja la tabla. Va a ser mucho más complicado el tema de obtener una factura si eres una persona que no está tan metida en estos temas. Hay que esperar, porque puede también pasar que vuelvan a aplazar porque cámaras de comercio, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos han dicho, oigan, nadie usa la facturación 4.0, hay que postergarlo. El SAT ha dicho que no va a hacer más plazos. Bueno, se dijo que sí en un momento, no se ha pronunciado nada, el SAT no ha dicho nada, entonces hay que esperar si es que la fecha sí cumple el 1 de julio, versiones 4.0, ver cómo funcionan las primeras semanas y ver cómo va avanzando, porque la realidad es que al día de hoy seguimos a ciegas de cómo va a seguir funcionando, o sea, ciegas entre comillas, de cómo va a funcionar ya cuando todos a fuerza tengamos que usar la versión 4.0. Sí, o sea, nada más aquí ya para recapitular, después de esta nueva terapia de nuevo, y para que no se sienta clickbait el video, lo que tienen que saber es que no pueden utilizar ya por definir, que si son sueldos y salarios, prácticamente solo pueden utilizar las de deducciones, que si tienen un régimen donde sí pueden meter deducciones autorizadas, entonces pueden utilizar adquisición de mercancías, gastos en general y todas las de activo fijo, más aparte las deducciones personales si son personas físicas. Y si eres reciclo RIF, no puedes usar deducciones personales. Ajá, exacto, porque pues no tienen derecho a ellas. Y creo que es todo, o sea, solo sepan que por definir está muerto, ahora se cambia por sin efectos fiscales y justamente pues no tiene efectos fiscales. Y pues sí, creo que es todo. Es todo por el episodio de esta semana. Sabemos que es un tema complejo. Esperamos que este episodio les haya sido de utilidad. En caso de que no, nos pueden buscar en redes sociales. Asesórense, están aún en tiempo para saber cómo van a hacer administrativamente la función de las facturas de sus gastos más que nada. Entonces, aún tienen tiempo, pueden buscarnos en nuestra página, agendar una historia 1 a 1 para ver cómo es su manera administrativa del tema de sus gastos y cómo podemos darles las mejores recomendaciones para que no tengan problema en esta nueva versión de CFDI. Sí, ya saben, estamos en Instagram, Facebook, TikTok, la página web, Spotify, YouTube, todos lados. Entonces, búsquenos y si tienen alguna duda, como les comentábamos en el episodio pasado, si se las podemos resolver por acá, lo vamos a hacer.
Si ya es algo muy específico, siempre les decimos, agenda una asesoría porque hay variables que pueden cambiar todo. Es correcto. Y pues bueno, también estamos estrenando audio. Esperamos que haya sido mucho más placentero para ustedes escuchar estas melodiosas voces. Si estás en Spotify, ve a YouTube y dinos si se escuchó mejor. Si estás en YouTube, dinos si se escucha mejor. Y pues nada, creo que es todo por esta semana. Sí. Yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.